Distinguido Collado, Herminio Collado, el aleluyota. Herminio, cuéntame, ¿qué tal? Aquí estamos reunidos esta tarde nosotros acá en el malecón de Puerto Plata, viendo estos pasajes tan hermosos que hoy nosotros estamos. Y nosotros dándole la gracia a Dios por darnos la oportunidad a nosotros, de nosotros estar aquí regocijados hoy aquí en este malecón de Puerto Plata. La verdad que aquí hace un ambiente agradable. Eso sí es verdad, sí. Y yo creo que nosotros, como habíamos acordado que debíamos de retomar el conversatorio que tuvimos hace poco, estuvimos, ¿dónde? ¿Cómo que se llama? Estábamos en la puntilla, estábamos ahí en la puntilla, hablando respecto a qué hombre, a qué profeta que fue Eliseo. Desde que aquel día que el Señor habló con Elías y le había dado la oportunidad de que fuera a aquel lugar para poder ungir a un rey, ¿cómo era que le llamaban? Era rey, juez. Y el juez, sí, pero profeta. También el profeta, que era Eliseo. Sí, interesante. Hoy quisiéramos hablar acerca de Jeremías. Jeremías, para continuar en la misma línea de lo profético, ¿verdad? Exactamente. Sí, y más hoy en día que estamos viviendo la era de lo profético. Ya hay mucha profecía que estos profetas de ahora, ellos viven por todo, es una profecía que hay, pero yo no veo que se cumple. En aquel momento, en aquel entonces, el profeta decía algo y se cumplía. Claro, y el profeta que hablaba en el nombre del Señor y la profecía no se cumplía, el pueblo lo apedreaba. Como han cambiado los tiempos. Yo me imagino a esa hora cuánta gente se tuviera que tener, ponerse coraza porque fuera mucha piedra que la llegaran. Cuántas profecías que realmente no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nunca habló acerca de eso. En la antigüedad, cuando el profeta no se cumplía la palabra, el pueblo lo apedreaba hasta matarlo. Exactamente. Pero hoy en día, como han cambiado los tiempos, ahora los profetas apedrean el pueblo. No, le faltó fe. Le faltó fe. Cuando Dios da una palabra, no importa que tú tengas fe o no tengas fe. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Por ejemplo, hablar de lo profético. De lo profético. Eso es Dios quien lo elige a uno. Exactamente. Dios elige a uno. La Biblia dice, en Jeremías dice, desde antes que te formase en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor, soy un niño, no sé hablar. Eso dijo Jeremías. Y él le dijo, no diga que soy un niño, porque he puesto en ti mi palabra. Y lo que yo quiera que tú hables, eso tú hablarás. Wow, mira, que lo que pasa es que el Señor cuando te llamaba y Él veía una incapacidad tuya, el Señor buscaba la forma de cómo ponerte a hablar. Primeramente a Jeremías, Él dijo bien claro que era un niño, pero Él le dijo que desde el vientre de su madre, Él lo había conocido. ¿Qué viene diciendo? Que antes de que el espermatozoide ya existiera, ya él lo conocía. Claro que sí, claro que sí, porque que nosotros somos un espíritu que habitamos en un cuerpo. Antes del espermatozoide, ya nosotros existía. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor, como él le dijo que era un niño y que no sabía hablar, el Señor dijo, yo te voy a dar la oportunidad de tú hablar. Entonces, ¿cómo hizo? Fácilmente, él le dijo, él quería hablarle al pueblo, decirle que el pueblo estaba rebelde y que el pueblo él lo iba a desbaratar y volverlo a hacer. Él lo mandó ¿a dónde? Ante el profeta, donde aquel que era el alfarero. Sí, el alfarero. Y él lo mandó y le dijo, oye Jeremías, anda a ver a la casa del alfarero y allí yo te mostraré lo que tú le vas a decir al pueblo. O sea, había un trato con el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él como profeta tenía que ser restaurado. ¿Por qué? Porque Pablo dice, nosotros, es un misterio porque nosotros somos un vaso de barro
que contenemos el especial tesoro, para que la excelencia no sea del barro, sino de lo que nosotros contenemos por dentro. Sí, pero que lo que yo te quiero dejar dicho, el Señor busca la forma de cómo decirle al pueblo algo que el pueblo está descompuesto, el pueblo está rebelde, el pueblo está desbaratado de una forma con la rebeldía, y el profeta era el que estaba encargado y era Jeremías. Pero que el Señor, como él le dijo que él no sabía hablar, el Señor le dice a Jeremías, anda, ve a la casa del alfarero y allí yo te voy a mostrar lo que tú le vas a decir al pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando él llega, él encuentra al alfarero trabajando y dice que la vasija que él hacía se caía y volvía a él y la hacía. Entonces él le dice, se le caía. Que volvía y tomaba otra masa y volvía y lo hacía. Pero ¿qué pasa? Los mismos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que él le dice a él, ahora ve, dile al pueblo y dile que si acaso no soy yo como ese alfarero, que lo puedo desbaratar y después volverlo a hacer. Sí, por ejemplo, Dios tiene un trato con Jeremías, porque Jeremías puso muchas limitaciones. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Que en los tiempos de Jeremías es similar a este tiempo. Todo estaba descompuesto. La política se había metido, se había infiltrado en lo que es la creencia, y había sobornado a aquellas personas que supuestamente hablaban en nombre del Señor. De hecho, en los tiempos de Jeremías, similar a estos tiempos, había muchos profetas. Pero Dios puso a Jeremías, en él puso un espíritu de nacionalidad. Escucha bien, ¿por qué? Porque cada vez que Dios levantaba a un profeta en Israel, el profeta era aquel que divulgaba el pecado, divulgaba el mal manejo político y de todos los ámbitos. Entonces, el llamado de Jeremías era un llamado muy controversial. Como hoy en día, que a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos. Pero yo te voy a decir, porque tú te fuiste en un lado de la política hasta el tiempo de hoy con el tema de Jeremías. Pero también yo te voy a hablar de algo, de que aquel tiempo cuando fue escogido por el pueblo fue escogido Saúl. Y Saúl no le obedeció, que fue en aquel tiempo. En aquel tiempo también había problemas. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que eligió a Saúl. Y Saúl, ¿qué hizo? Hizo lo malo, no obedeció. Claro, pero ¿por qué razón? Mira, en los tiempos de Saúl, también Dios depositó el espíritu nacionalista, puso la carga en la vida de Samuel, profeta de Dios. Y Samuel velaba por el pueblo, por la nación de Israel. Hoy en día nosotros estamos viviendo la era profética, pero la era profética tiene temor de señalar el pecado y el mal manejo, la mala administración que hay. Entonces, cada vez que la política hace alianza con la iglesia se corrompe. Entonces, es que lo mismo, pues yo te voy a decir a ti una cosa. En aquel tiempo yo me estoy yendo a la ley. Me estoy yendo a la ley de aquel momento. O sea, ese es el tiempo de los profetas. Ahí no se está hablando de los profetas, ahí se está hablando de la ley que era de los jueces, que era Samuel era un juez, y era mandado el pueblo por Dios. Era mandado el pueblo por Dios, pero ellos era profeta y era juez. ¿Y qué pasa? Y después ellos, como no quería, el pueblo no quería ser gobernado por el juez que era Samuel, ellos piden que le diga al Señor que ellos querían rey, porque ellos querían ser gobernados por un rey. Hay una transición allí, porque recuerda que cuando Samuel nace en un tiempo de descomposición, tanto espiritual como moral y ético. Cuando el sacerdote Elí. Entonces, ¿qué pasó? También allí se metió la política. ¿Tú sabes qué hacían los hijos de Elí? Ellos alquilaban el arca de pacto. Ellos alquilaban el arca de pacto y cometían actos vergonzosos, aberrantes dentro de la casa de Dios.
Entonces, por eso le costó al sumo sacerdote, le costó la vida y le costó el sacerdocio para siempre. Entonces, mira, eso quisiera yo que pase ahora mismo con todos los políticos. Porque si el Señor escuchara la voz, qué transición, la voz de los profetas que andan ahora, como dice, que viven diciendo de que vendrá un buen tiempo, de que este tiempo no es mentira, eso no va a venir. ¿Por qué? Porque eso está escrito, que los tiempos vendrán de peor en peor. ¿Pero por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Sí, eso es parte del cumplimiento, pero recuerda, mira, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, que todo lo que fue ya, y que todo eso quedó como referente para nosotros en este tiempo, buscarlo como referente y encontrar la solución, porque la palabra de Dios no está obsoleta. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, el mismo que abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara. Ese mismo es el Dios de toda la tierra. De tal manera, Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Samuel hace una transición. ¿Por qué? Porque Samuel fue elegido como profeta. Recuerda que la primera profecía que Samuel recibió eran duras, eran fuertes, golpeó el sacerdocio. Entonces, allí estaba, parece que hay que estar claro, era el tiempo de los jueces. Sí, era el tiempo de los jueces, sí, era el tiempo. Entonces los proféticos, al ser la transición, Samuel llega a ser un juez, pero Samuel no fue destinado para ser juez, Samuel fue destinado para ser profeta de Dios. Oye, entonces, que el mismo Señor. Entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuándo profetizó él? Cuando él llegó, que el Señor le dijo, anda a ver que lo que está haciendo Saúl, hay que decir tu vida a Saúl. Entonces, cuando él llega, que oye los rumidos, y oye cómo es, Samuel era profeta de Dios, porque la Biblia dice que ninguna palabra fue tirada por tierra, sino que todas trajeron el cumplimiento. Entonces, pero Samuel, aún siendo a petición, porque obviamente la nación de Israel requería a alguien que ministrara con justicia. Entonces Samuel asume esa posición. ¿Qué sucede? Que el pueblo elige más. ¿Tú sabes por qué estamos como estamos? Porque el pueblo elige más. Entonces mira, ¿por qué elige más? Hubo un gobierno que él mismo dijo que él no era ciego, que ciego era lo que votaban por él, porque él no era ciego, porque todos nosotros, todo el país sabía quién era ese Ahora, gobierno. mira cómo es cuando se hace la transición, que a petición del pueblo, porque el pueblo siempre está inconforme. El pueblo está siempre inconforme. Entonces, el pueblo exige ser gobernado por un rey como las demás naciones, pagana. No, porque ellos lo que querían es que lo gobernara un rey. Entonces, como no Dios, importa quién sea, es lo que lo gobernara un rey. Como Dios no es dictador, y Dios a nosotros nos dio hay que entender esto, que Saúl no fue escogido por Dios. No, porque eso fue a petición del pueblo. El pueblo quería un rey. Entonces él le dijo a Samuel, dale rey, porque ellos piden rey. Dale a rey. Entonces, ahora bien, Saúl llenaba toda la expectativa del pueblo, pero no llenaba la expectativa de Dios. No. Tú sabes que hay veces que uno tiene que hacer un papel no muy agradable. Más sin embargo, Samuel entonces cede, ¿verdad? Y Samuel entonces empieza a lamentarse, empieza a culparse y empieza a llorar, porque el pueblo, obviamente, cuando tú tratas de hacer la cosa bien, y entonces por tú hacer la cosa bien, la gente entonces lo catalogan diferente. Tú sabes que eso produce cierta incomodidad, cierta frustración, pero Dios que conoce las cosas, y Dios quería también que la nación de Israel aprendiera a elegir y que pasara por esa mala experiencia. Porque ellos no aprendieron ni cuando vieron que el Señor abrió el mar rojo, cuando ellos cruzaron por el desierto. Nada de eso. Tú sabes, es un poco frustrante cuando tú quieres hacer lo bueno, y hay personas que se oponen.
que se oponen y llaman aquellas cosas que están bien, ellos empiezan a querer, como quererla manchar, querer decir lo contrario, difamar la moral de esa persona que en realidad lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque quiere el bienestar para todos, el bienestar común, quiere que la equidad, la justicia y el bien común pues reine. Mas sin embargo, él empieza a llorar y Dios le dice, ¿por qué tú lloras? Tú no te das cuenta que no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Exactamente. ¿Tú ves? Hay personas que realmente, la Biblia dice que nosotros elegimos y elegimos mal para nuestro propio deleite. ¿Tú ves? El ser humano no sabe elegir. Cuando nosotros dejamos que sea Dios quien elija. Mira, lo mejor de la vida es cuando el Señor lo te elige. El Señor tenía un propósito con Moisés. Moisés fue el propósito de él sacar el pueblo de Egipto. ¿Oíste? ¿Cuál fue el propósito? Mira, desde un principio, de que él nació con Edicto, ¿para qué? Para que fuéramos muertos. Aleluya. Para que no se cumpliera, para que no se cumpliera, porque era una amenaza. Para Moisés. Era una amenaza porque Entonces, iba a traer una liberación a una nación que por 400 años estaba esclavo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él fue tirado al río Nilo, llega a la casa del rey, llega a la casa de Faraón, aprende todas las cosas del Faraón, fue elegido por el Faraón. Pero ¿qué pasa? Había un propósito. El propósito era de que él tenía que cruzar un desierto, porque allá en el desierto era que iba a conocer a aquel que le iba a dar la oportunidad de sacar el pueblo. La persona que tiene destino en Dios, la persona que tiene un llamado de Dios, el diablo siempre va a querer, el diablo va a querer siempre negociar con ellos. De tal manera que Jezabel también quiso negociar con Elías. A Jesús allá en el desierto, Satanás se le aparece y le dijo, todos estos reinos te lo daré si tú a mí postrado me adorar. Eso es. En nosotros, todas las personas que realmente tienen destino, tiene algo definido en Dios, sabrá que el enemigo va a querer en muchos momentos de la faceta de la vida cotidiana, va a querer como que nosotros transicionemos. Por eso la Biblia dice que el mismo Saúl le dijo, hónrame delante del pueblo y delante de los ancianos. Mas sin embargo, el profeta le cortó un pedazo del manto y le dijo, tu reino ha sido trasladado por causa de tu soberbia y tu desobediencia. Tú no obedeciste a lo que Dios así trazó para que tú fueras un rey exitoso. Pero a mí lo que me gusta es la parte de la forma de Jeremías. Mira cómo es que el Señor trabaja con la persona que él escoge. Mira, cuando él quiere hablarle al pueblo y sabe que el profeta es el que le va a hablar al pueblo, pero como él Jeremías le dijo al Señor, a Jehová, le dice que ella era un niño, que no podía hablar, pero el Señor le dice que le iba a poner palabra en su boca. ¿Qué hace? En Jeremías 13, le dice el Señor a Jeremías, anda a ver, cómprate un cinto. Anda a ver, cómprate un cinto. Cíñetelo. Después que tú te lo ciñes, lo único que tienes que hacer es que llevarlo al río Éufrates. Y después que tú lo metas al río Éufrates, debajo de una peña, al tiempo ve y búscalo. Y después que tú lo busques, míralo cómo está. Dice que Jeremías hizo lo que el Señor le dijo. Y dice que fue allá, buscó, sacó, debajo de la peña, sacó el cinto y dice que estaba podrido. Y así mismo le dice el Señor, ve, dile a mi pueblo que así está podrido. ¿Tú me entiendes? Porque esa era la forma de que el Señor utilizaba a Jeremías para decirle las cosas. En otra ocasión, le dice en el capítulo 35, le dice él, porque el pueblo estaba rebelde, el pueblo no estaba entendiendo nada, no quería entender las cosas que el Señor le estaba diciendo.
le explica, le dice, anda a ver a la casa de los recabitas y invítalo. ¿A dónde? Invítalo al templo, al aposento alto, como decir, y bríndamele vino. Y tú vas a ver lo que ellos te van a decir. Y dice que Jeremías hace lo mismo, lo invita, le da vino, y dice uno de las cabitas, nosotros no tomamos vino, porque nuestro padre Racar nos dijo que nosotros no vamos a tomar vino, ni niño, ni mujer, nadie, ni vamos a sembrar, ni vamos a tener casa, porque ellos estaban como peregrinos. Sí, ellos recogían y se iban, y le dice que él le dijo, ve y dile a mi pueblo, que ellos están obedeciendo a palabra de hombre. Claro, porque es precisamente ahí es que te quiero llevar. Por ejemplo, en los tiempos de Jeremías había muchos profetas que estaban asesorando el rey de turno. Claro. Entonces el rey de turno se apartó de los caminos del Señor y empezó a adorar a ídolos y dejó de escuchar la voz de Dios, endureció su corazón, y por causa de eso el Señor entregó la nación, esa nación él la entregó en manos de los sirios, de los babilonios. Entonces esa ciudad estaba rodeada de sus enemigos. Entonces esa ciudad que estaba rodeada de sus enemigos, nadie entraba, nadie salía. Entonces como nadie entraba, nadie salía, el comercio, los alimentos no entraban. Entonces cuando eso sucede, todo lo que tenía se empezó a agotar, tanto así que conforme a los estudiosos dicen que ellos se comían las sandalias, se comían la cáscara de los palos, se comían un sinnúmero de cosas, pero todo eso era por causa de aquellos gobernantes que le dieron la espalda a Dios. Y empezaron, entonces, oye cómo es, Jeremías, precisamente en ese tiempo, Dios lo levanta con una voz profética. Todo el mundo le decía al rey que todo iba a ir de viento en popa, que todo estaba bien. Jeremías entonces tiene que hacer el papel de alguien controversial que dice lo opuesto a lo que todo el mundo le da el calificativo. Amén. Bueno, Jeremías dice que malo. Y pues, entonces que le metieron a una cisterna. Claro, lo metieron preso. Entonces era fuerte el llamado de Jeremías. El llamado de Jeremías era más de padecimiento que de gloria. Ese hombre, cuando no estaba siendo azotado, estaba en el calabozo. Y dice la Biblia que tampoco Dios lo dejaba tranquilo, porque por causa de las muchas visiones de la noche, él no dormía. Y dice la Biblia que él le dijo al Señor, quítame la vida, quítame la vida. Muchas veces Jeremías deseó morirse, muchas veces Jeremías deseó no estar vivo. Pero yo te voy a decir a ti una cosa, que la cosa del Señor, wow, santo. Mira, la cosa del Señor es tan fuerte que a Jeremías, una heredad, fueron a vendérsela preso. Un primo, a vendérsela preso, para que te lo sepas. ¿Por qué? Porque Jeremías era el hombre escogido que el Señor tenía para eso. ¿Oíste? Y esa heredad, el primo fue a vendérsela. Claro que sí. Y él la compró y allí vivió exiliado. Y mientras que todos recibieron el castigo, porque Dios a los desobedientes le da su castigo. Oye, y Jeremías profetizó también de la salida, claro, pero también profetizó también el regreso. El regreso, sí. Jeremías no era... El Señor le había dado esa aleluya. Jeremías no solamente fue profeta, sino que fue vidente. Sí. El vidente no solamente ve la visión, sino que ve más allá y busca la manera. El Señor le da las estrategias para traer el futuro al presente. Eso es así. O sea que tú sabes que la profecía, por dura que sea, viene acompañada de la misericordia. Amén, amén. De la misericordia. No hay profecía que venga de parte del Señor si no viene acompañado de una prórroga. ¿Por qué? Porque
Es verdad que hay juicio, pero si el pecador se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios, nosotros vamos a darle gracias a Dios primeramente. gloria a porque Cristo. nos ha traído acá. Y ha sido un comentario que aunque ustedes lo vean así, algo tópico. controversial. No, porque es algo tópico. Sí, porque puede ser que ellos lo vean controversial, pero eso es algo tópico de que nosotros estamos llevando cosas de la realidad hacia la Biblia. Porque verdaderamente si usted se mete a las cosas que está pasando ahora mismo actual y usted se va a la Biblia, son dos cosas que están pasando para que nosotros podamos aprender y podamos traer y podamos caminar y podamos darle una palabra a aquellas personas para que puedan entender. Claro, trae solución para este tiempo, porque no todo está pedido. No todo está pedido. La palabra de Dios representa esa sal que tomó el profeta. La Biblia dice que las aguas estaban envenenadas. Y el profeta lanzó sal y el veneno que había en las aguas fue desaparecido. Eso parece que cuando venía Moisés, que el pueblo estaba pidiendo agua y el Señor le dio agua, pero la dio amarga. Eso fue en Mara, le dio agua. Pero ¿qué pasa? Que con la misma Mara que le echaron al agua, el agua se puso dulce. Así mismo nosotros le vamos a decir a ustedes que no se pierdan todas estas cosas que nosotros vamos a estar dando comentarios de todas estas cosas que está pasando a través de la vida actual, pero también de la Biblia, porque verdaderamente esto es lo que nosotros ahora mismo vamos a estar haciendo. Bueno, como también recordarle a cada uno de ustedes de que esto está siendo patrocinado, aleluya, a través de Dios Restaura Su Pueblo Radio y el Ministerio Pan de Vida para las Naciones. Así mismo. Con ustedes, estuvo con ustedes el pastor Franklin Hermosén. Y aquí el pastor Herminio Collado Radial. Que Dios se me le bendiga. Y estamos aquí, vea, estas cosas tan bellas del malecón de Puerto Plata. Será hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Amén.